Tu pregunta es, ¿qué pienso yo sobre el denominacionalismo? Si tú eres cristiano o eres cristiana, escucha esto que es importante. ¿Alguna vez te has preguntado qué tanto daño le ha hecho el denominacionalismo a la Iglesia de Cristo? Déjame decirte que más del que te imaginas. El denominacionalismo es el resultado de lo que tú has escuchado como la Reforma. Pero esa reforma, déjame decirte que no tuvo nada que ver con la Iglesia de Cristo. Fue un intento y de hecho fallido de la Iglesia Católica. A partir de eso nacen todas las denominaciones llamadas cristianas evangélicas, o tal vez las has escuchado como iglesias reformados o quizás como iglesias protestantes. El asunto es que este boom de iglesias desarrollaron cada una su propia teología o proclamación de fe. Esto es lo que claramente le ha hecho daño a la verdadera Iglesia de Cristo y te voy a decir por qué. Cuando vas a la Escritura, y es importante que entendas esto, siempre tenemos que ir a la Escritura porque tu fe, mi fe, nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. Entonces, cuando vas a la Escritura te das cuenta que la iglesia que Jesús fundó nunca tuvo un nombre propio que la caracterizara. Simplemente fue una asamblea, un grupo de hombres y mujeres que habían creído en Jesús como el Hijo de Dios y habían recibido el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Esa era la única iglesia que encontrabas en Corinto, en Éfeso, en Colosas, en Tesalónica, en Roma y en toda parte a donde esa iglesia llegó. Pero ahora, a causa de tantas denominaciones, la verdadera iglesia está de alguna manera embolatada. Y este es un asunto grave, ¿sabes? Porque cuando vas a la Escritura, Pablo escribe estas palabras a la iglesia en Corinto. Cuando tú vas a la Biblia y abres la primera carta a los Corintios, capítulo 10, del verso 9 al 13, te vas a encontrar que Pablo allí le escribe algo muy importante a la iglesia. Y Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y les dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, mira lo que dice la Escritura, en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, dice Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que hay uno de vosotros que dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y Pablo les dice allí: ¿acaso está Cristo dividido? ¿Acaso está dividido Cristo? Es la pregunta que Pablo le hace a la iglesia en Corinto. Y esa pregunta que Pablo le hace a la iglesia en Corinto es la pregunta que tú como cristiano te debes hacer hoy. ¿Está dividido Cristo? La respuesta claramente a esa pregunta es un no rotundo. Cristo, amado hermano, no está dividido. Su cuerpo, que es la iglesia, no está dividido. Entonces es aquí donde te tienes que cuestionar lo siguiente: ¿por qué dentro del cristianismo contemporáneo hay tantas maneras de interpretar la Biblia? ¿Por qué unos enseñan que la salvación se pierde, otros que no? ¿Por qué unos en cuestión de dones son cesacionistas y otros continuistas? ¿Por qué unos enseñan que el arrebatamiento de la iglesia es después de los 7 años de tribulación, otros que es a la mitad y otros que es después de la gran tribulación? ¿Por qué unos enseñan que hay que guardar el sábado y otros que no? El problema, déjame decirte, es que todos dicen o asumen que son la iglesia de Cristo. Pero una vez más, cuando vas a la Escritura, jamás vas a encontrar este problema en la verdadera iglesia de Cristo, o sea, en lo que vos has escuchado tal vez en algún momento como la iglesia primitiva. Yo creo, amado hermano, que este es el momento de pensar en esas palabras de Pablo a la iglesia en Corinto. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Todos tenían, según el apóstol Pablo, según las palabras de Pablo a la iglesia en Corinto, todos tenían que hablar una misma cosa. Tenían que tener la misma mente y tenían que tener el mismo parecer. Esto no lo hallás en las iglesias cristianas de hoy. Cada una ha hecho su propia declaración de fe y enseña la Biblia muy diferente a otras congregaciones, también, repito, llamadas iglesias de Cristo. Ahora bien, lo que quiero que te preguntes en este momento es lo siguiente: ¿todas las denominaciones cristianas evangélicas son verdaderamente la iglesia de Cristo? Esa pregunta es más importante de lo que vos crees, te lo aseguro. Todas las iglesias que vos conocés hoy, llamadas autoproclamadas cristianas evangélicas, ¿realmente son la iglesia de Cristo? Esa pregunta es más importante de lo que vos crees. La iglesia de Cristo no está dividida. Entonces la respuesta es que en medio de tantas denominaciones,
está la verdadera iglesia de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo la encuentro? ¿Cómo encontrar la verdadera iglesia de Cristo entonces en medio de tantas denominaciones? Y allí está el desafío, y es un desafío que tienes que asumir porque de eso depende tu salvación. Hay un solo evangelio que produce vida eterna, y si donde tú te encuentras hoy no te exponen tal evangelio, estás en un grave problema. Y déjame decirte algo más, ese problema no tiene un efecto temporal, sino un efecto eterno. Lo más triste de este asunto es que cuando he tenido la oportunidad de hablar sobre este tema con algunos pastores, ellos me salen sinceramente por la tangente y se lavan las manos simplemente diciendo que lo importante es estar unidos en las doctrinas primarias, aunque en las secundarias no lo estemos. El asunto es que esta respuesta irresponsable es claramente una afrenta contra las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Quiero terminar con esto. Es importante para tu eternidad saber si el lugar que tú llamas Iglesia de Cristo realmente lo sea. Que Dios te continúe bendiciendo.